habiendo salido campeones, al otro día ya estábamos trabajando. O sea, ya no estábamos para el festejo. O sea, la mejor manera para él de festejar era trabajar y dar más. Y eso es lo que nosotros siempre quisimos hacer. Y las cosas que nos inculcó, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, la dedicación, y que el fútbol y el entrenamiento es el aprendizaje, es como en el colegio, el día a día, la cosa permanente, el mejorar en los entrenamientos, en la dedicación, el cuidado. Bueno, yo sinceramente le voy a explicar, yo tuve problemas siempre porque no es que yo no quiera entrenarme, sino que nunca me exigieron. Entonces yo tuve problemas con Osvaldo Subeldía cuando vino. Porque él sí exige. Claro, él exige mucho, o sea, él prepara al entrenador, o sea, al preparador físico, 1 hora y media trabajo con él. Y yo estaba acostumbrado a trabajar con el preparador físico y no hacía más nada. Ahora él a su vez después trabaja cerca de 1 hora y media, él con pelota. Entonces yo no estaba acostumbrado y tuve problemas y él me tuvo que separar del equipo para entrenarme y para acostumbrarme. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Crack es el que más trabaja y el más humilde. Pobre el que se cree que llega porque está más próximo al fracaso. Especial. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. El técnico argentino Osvaldo Juan Subeldía revolucionó sus equipos con una obsesiva cultura del trabajo. Sus formas se basaban en la planificación, en el estudio, en el esfuerzo y en los detalles. Así fue que se convirtió en uno de los personajes más importantes del fútbol argentino y sudamericano, ganando 3 Copas Libertadores con Estudiantes de La Plata en 1968, 1969 y 1970. Y luego siendo un referente y ejemplo en el fútbol colombiano, dirigiendo, enseñando y ganando con Atlético Nacional. ¿Qué le aconsejaría a los jugadores jóvenes que se inician en la carrera profesional? Bueno, la única verdad es trabajar, y trabajar todo el día. ¿Qué espera de Estudiantes próximamente? Bueno, yo espero mucho más. Su nombre y apellido, por favor. Osvaldo Juan Subeldía. Las historias de éxito a cualquier nivel se construyen con muchos esfuerzos y desde las dificultades. Una de las grandes teorías de Osvaldo Juan Subeldía Chidichino se refería a que para estar en los mejores lugares había que pasar por los retos más difíciles. De ahí su icónica frase: a la gloria no se llega por un camino de rosas. Pero la gente, especialmente de Estudiantes de La Plata, que sepa comprender que el homenaje terminó ayer cuando dimos la vuelta olímpica, que ellos festejen en las comidas que van a hacer, que toda la gente, pero el equipo no puede estar en eso. El equipo tiene que seguir trabajando, ya que mañana volvemos a empezar a trabajar. Queda mucho por delante. Los jugadores ya lo saben y mañana mismo van a empezar. Durante la difícil época de cuarentena por la pandemia del COVID-19 en el 2020, hablamos con algunos personajes del deporte en unas charlas sin gambeta a través de lives en redes sociales y también gracias a la invitación de la marca Ripley Colombia. De esas conversaciones e inspirados en estas enseñanzas de Subeldía, elegimos algunas frases, anécdotas e historias para construir esta miniserie de 4 entregas llenas de resiliencia, trabajo y crecimiento. Pobre del técnico o jugador que cree que ya llegó a conquistar todo, no conquistó nada. Mañana empieza otra etapa nueva para todo el mundo. Este es el 4º y último capítulo de un nuevo especial en el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiaguaristi. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Juan David Rodríguez Rico y Andrés Ricaurte Vélez. Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiaguaristi. El último capítulo de esta serie está lleno de retos, de negativas, de caídas, pero también de esfuerzo, buena energía, algo de terquedad y buena amistad. Juan David Rodríguez Rico es antioqueño, categoría 92, criado en Medellín en el sector de Belén La Mota. Su formación deportiva se dio en el Colegio San Carlos, en el Club Belén San Bernardo, en Estudiantil y en Águilas Doradas. En
En el 2021 es futbolista, con 10 años de carrera profesional y en la élite del sistema del fútbol colombiano. A pesar de siempre jugar bien, la competencia con otros buenos jugadores y unas condiciones que estaban por explotar lo alejaron de la élite del fútbol aficionado en su momento. Y así empezamos a repasar la vida de Juan David Rodríguez Rico, con su estilo fresco y transparente. O sea, le voy a decir la verdad, yo solo fui llamado a una preselección de Antioquia. Eso era, ay, hijo de pucha. Yo no sé, yo creo que ya eran las ultimitas. Tenía yo como 15, 16 años. Sí. Y yo jugaba de extremo derecho. El técnico era del Acevedo. Cuando me llamó para sacarme, me dijo, ¿lo dejo a usted o dejo a Edwin Cardona? Y me sacó, pero yo creo que el weón se equivocó. Yo creo que ese man se equivocó. Pero no sabemos, puede que usted en ese momento estuviera mejor que Cardona o no. ¿Usted cómo lo veía? No, es que Edwin toda la vida. Pero Edwin no era titular de la selección. El titular de esa selección era Sebastián González, uno que jugaba en Calasanz, que jugaba en Estudiantil precisamente. Ya no juega fútbol, pues. Y yo me acuerdo que Edwin empezó a ser titular en esa selección porque Sebastián se lesionó y un partido contra Caldas, no recuerdo contra quién, metió 7 goles. Edwin metió 7 goles. Y ¿Era ahí, flaco? Sí, era un flacuchento. Y a partir de ahí ya fue titular. Esa fue la única preselección en la que yo estuve. De resto no, porque yo las anteriores era muy chiquito, muy delgadito, muy flaquito, entonces nunca me llamaron. De volante creativo muy ofensivo a volante de primera línea. Un difícil momento en Águilas, ya con 20 años, le trajo un cambio posicional que le permitió crecer y evolucionar para avanzar en el proceso de llegar al fútbol profesional. Ese mismo año, el 2011, llegaron unos técnicos nuevos que era Jairo Lopera y Jorge Zapata. Ellos llegaron a dirigir la sub-20 ese año y la liga. Le digo que yo no jugaba ni en las curvas, pues. Ya tenía 20 años y yo decía, si yo no juego aquí con estos manes y no juego... Y yo era titular, o sea, yo había sido titular todas las categorías inferiores de Águila. Y llegó el profe Hugo Gallego. Y en un partido por allá con la selección Antioquia, un amistoso, pusieron los titulares, después hicieron unos cambios los suplentes. Yo me acuerdo que me dijo como, vaya juegue ahí de volante de marca, Y entré, jugué y el profe Hugo estaba viendo. Y él fue el que me dijo, usted qué hace perdiendo el tiempo de 10, hermano, usted ahí, tal cosa. Y gracias a él empecé como a jugar más en esa posición y terminé siendo pues ya titular, campeón en liga. Ya después se fueron los profes y llegó Julián Vázquez. Y la verdad que yo le agradezco mucho al profe, pues porque él fue realmente él nos admiraba mucho, de verdad que él nos admiraba mucho. Andrés y a mí nos admiraba mucho. Juan David conoció a Andrés Ricaurte en el Club Deportivo Estudiantil. Rico es un año menor, pero coincidían en partidos y en entrenamientos. Terminado el proceso en este club, volvieron a encontrarse en las menores de Águilas Doradas trabajando por el sueño de llegar. Y el debut llegó, pero hasta su recuerdo se esfumó en la falta de continuidad. No lo tengo muy claro porque es que en realidad no jugamos nunca y entonces hoy íbamos a Copa y nunca nos llevan a Liga y por allá nos llevan a un partido de Liga y no nos volvían a llevar como hasta 2 meses. Entonces no lo tengo muy en mente. No lo recuerdo. Sé que el primer partido de titular lo jugué contra Equidad en el 2014 y fue el único partido que yo jugué en Águila de titular en Liga. El único partido de titular en Liga fue uno. ¿Y entró en otros? Entré como en 4 o 5, creo que contra Huila, Medellín, entre otros. No, yo no recuerdo más parte. Las oportunidades eran pocas, producto de la confianza que también era poca. Juan David y su entorno, por momentos, se llenaron de dudas. No era un proceso fácil. Ese paso por Águilas y además como terminar esa parte y esa etapa formativa, que no fue para nada fácil por el tema de seguir entrenando y de no jugar, ¿lo puso a dudar en algún momento o no? O sea, a dudar de seguir o en muchos momentos. Pero en demasiados. Sí, en demasiados momentos. Ya usted sabrá pues todo lo que vimos más a fondo, pero sí, muchos momentos, porque la verdad pues yo sabía que tenía talento, pero yo no sé por qué no creían en uno, pues porque no pues como que no estaba esa confianza. Aparte también era un equipo que venía de ascender obviamente y que estaba luchando sí o sí por mantener su categoría y siempre contrataba jugadores que uno no cree que llegaron a jugar allá y en realidad es que allá jugaron, valga la redundancia, jugadores de un nivel impresionante.
entonces era muy difícil, nunca hubo como un espacio donde uno dijera, bueno, aquí voy a pelear, no, era realmente complicado ganarse un puesto y no solo por eso, también por los técnicos que estuvieron en el momento, porque eran técnicos también de mucho recorrido. A mí me tocó Hernán Torres, Leonel, Bernal, Gamero, Quintabani, ahí van 5 en 2 años. 5 en 2 años y medio, y eran técnicos muy recorridos que obviamente pues que le veían la calidad a uno, pero todo el que llegaba nuevo le decía a uno, no, pero es que no has jugado ni un partido. Pues claro. Entre todas esas historias de lucha, también hay espacio para buenas anécdotas. ¿Cómo fue ese trasteo o ese viaje a Pereira? Uy, porque no, en un carro ahí como regular. Usted es lo que tiene información. No, la primera vez nos fuimos, nos fuimos en bus, ¿cierto? Cuando pasaron los 6 meses, o ¿qué fue lo que pasó? Sí, teníamos que volver porque se suponía que el equipo supuestamente iba a seguir, ¿cierto? Entonces ahí mi abuelito ya me había regalado el sprint, un sprint que tenía. Y el que te contó es un desagradecido. Entonces nos fuimos en un sprint y no tenía radiecito, entonces llevamos el Bose para la música, entonces y por allá en Pereira nos recalentó, eso tocó llevarlo a arreglar, no, pobrecito de carro, hermano, pero llegaron. Vamos a llegar, fuimos y como al mes creo que nos devolvimos porque ya el equipo se tenía que, pues eso en Pereira no funcionó, entonces se volvió para allá, yo creo que para Río Negro ya, ¿no fue? Sí. Tras meses de poca participación y llegando ya a los 23 años, en el 2015 logra desvincularse de Águilas Doradas y queda como jugador libre. En ese momento tuvo varias ofertas. Tuve muchas ofertas, sobre todo de mi mamá, de que me quedara en la casa. Sí. Pero no, obviamente me tocó después, lo único que tenía era llamar al profe Álvaro Hernández, que en ese momento estaba en Leones, porque me dirigió chiquito en San Bernardo. Yo siempre he dicho, hermano, que la vida le muestra a uno el camino. En ese equipo de Leones, ellos tenían sus cupos completos allá en Turbo, y particularmente yo conocía a uno que jugaba allá, que se llamaba Diego, que le faltaba un semestre para terminar en la Universidad de Medellín. Y estaba allá en Turbo y él jugaba de volante 6. Cuando yo lo llamé, me dijo, estamos completos, pero yo creo que Diego se va a devolver a terminar la universidad. Y si él se devuelve, pues obviamente yo lo recibo. Hermano, y dicho y hecho, al otro día me llamó, me dijo, yo fui a hablar con el presidente y ya a los 2 días estaba en Turbo, yo no lo pensé, y si Fly estaba en apartado. Leones Fútbol Club fue la oportunidad de resurgir. Juan David se sintió en familia al llegar donde un entrenador que lo conocía. Además se volvió a encontrar con su amigo Andrés, con quien pasó grandes momentos dentro y fuera de las canchas. ¿Cómo fue el trasteo de la casa para el apartamento? Fue puta. De la casa en la que íbamos para el apartamento del lado. Oh, marica, eso fue... Uy, pero terminamos reventados, nos pasamos por un apartamentico en un tercer piso con las escaleras. ¿Tú has visto las escaleras? Esas que son así como que son cerradas, pero bien empinadas, así que uno no cabe. Sí, uno no cabe. Nosotros subiendo nevera, lavadora no porque la alquilábamos, nevera, camas, de todo. Creo que nos costaba como 100.000 pesos menos, pues imagínate, nos valía como 400.000 pesos la casa y el apartamento como 300.000. Entonces nos vamos. Nos vamos, 100.000 pesos, eso era muchos de toditos con Coca-Cola en el momento por las tardes. Entonces nos fuimos y a los 2 días nos regresamos para Envigado. No, hágame el puta favor. No le creo, en serio. Pues nos volvíamos para Itagüí, pero íbamos... a jugar en Envigado, sí. Sí, exacto. Sí. Como 2 noches pasamos ahí, estábamos más motivados. Sí. Juan David terminó su bachillerato y siempre se ha preocupado por su formación académica. Curiosa y lamentablemente, algunas personas toman esta inclinación por el estudio como una referencia negativa. ¿Cuántas veces te dijeron que te dedicaras a estudiar mejor? Fueron varias, pero una que recuerdo mucho. Un partido contra Nacional, Copa. Sí. Me sacaron en mitad del tiempo porque expulsaron a Javier López. Y en el camerino me dijeron no, pero o sea, no así como le estoy contando, no, ¿sí me entiende? Con
con las hormonas arriba, pues, sí, con fuercita. Sí. No, si no le va a dar para jugar esa, póngase a estudiar mejor. Y al otro partido de vuelta de la Copa, porque eso era local visitante en ese momento, jugábamos también con Nacional en Vitaires y me jugué un partidazo. Tanto que para el partido del fin de semana contra Kia me llevaron. Sí. Y después del partido contra Nacional me dijeron, es que ya puede dejar de estudiar. ¿Sí me entiende? El ego le tocan a uno también las vibras, pero, es muy bravo. Pero bueno. Muchas pruebas superadas con talento, esfuerzo y apoyo familiar. Hoy, Juan David Rodríguez Rico es futbolista del Junior de Barranquilla, profesional en negocios internacionales del Politécnico Gran Colombiano y, lo más importante, un deportista al que se reconoce por su calidad humana. Hola, ¿qué tal? Soy Tiago Aristi. Gracias por escucharnos y muchas gracias por apoyarnos. Su aporte, cualquiera que sea, es un empujón más para seguir generando contenidos y contar más historias. Puede contactarnos a través de las redes sociales para contarle cómo puede sumarse a este proyecto. Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. Todos los caminos tienen tramos complicados. Más allá de las condiciones, el talento y la capacidad, siempre habrá retos e inconvenientes que ponen a prueba al deportista, al profesional y al ser humano. Andrés Ricaurte Vélez es antioqueño, categoría 91, hijo del futbolista Carlos Ricaurte, perfil zurdo, buena técnica y entendimiento del juego. Siempre destacado por su calidad. La lucha por llegar y las pocas oportunidades se asemejan a la historia de su amigo Juan David. Pero Andrés le sumó otro gran detalle a lo complicado del camino, las lesiones. Pues fueron muchas, Santi. Para mí fueron obviamente obstáculos, pero siento que me potenciaron mucho en mi carácter, en saber asumir momentos de dificultad. Creo que eso me ayudó mucho para lo que soy hoy. ¿Cuál fue la primera? Cruzado de la rodilla izquierda el 2009. En 2009, o sea, en ese tiempo usted era futbolista aficionado. Sí, en Campo Amor jugaba. No había llegado todavía a Águilas. ¿Hubo otras también de rodilla? Sí, hubo dos más de la derecha en 2013 y 2015, es así ya como profesional. ¿Esas lesiones pudieron de pronto frenar el proceso, Andrés? Sí, obviamente retardaron las cosas, pero pues yo soy mucho de pensar de que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Seguramente ese era el camino que yo tenía que recorrer para estar donde yo estoy en estos momentos. ¿Y qué recuerda de ese momento, el más bravo? La última de la derecha fue muy brava porque yo estaba en Argentina. Fue la primera de la derecha. Yo estaba en Argentina y allá sentí el movimiento y vos que te has lesionado de cruzado sabes que no sabes cuándo fue. Es que es una lesión que nos da los buenos y es muy bravo. Muy bravo. Sí, pero vos no necesitas que te evalúen, vos decís, chao, se fue el cruzado. Entonces, fue la segunda, perdón. Entonces yo me tengo que vuelvo a Águilas con el rabo entre las piernas porque yo me había ido sin permiso. Usted se fue de Águilas sin permiso a buscar un futuro, una oportunidad argentina y allá se lesionó. Sí, allá me lesioné. Y en Argentina me revisan y me dicen que no, que estoy bien, que no es el cruzado. Entonces listo, yo me devuelvo tranquilo, pues obviamente estoy lesionado, pero me debo ir para mi casa a que solucionemos esto y que me revisen allá. Bueno, llego a Águilas, me revisan y lo mismo. Voy donde el ortopedista, me revisa y no, eso no parece nada grave. Y sale la resonancia y eso estaba pero destrozado. Entonces fue un golpe anímico muy duro. Ya como te dijera, el tercer cruzado, entonces volver a comenzar todo ese proceso de rehabilitación. Bravísimo, el tercer cruzado. Las indirectas de todo el mundo te digo, todo el mundo es hasta de mis papás, como ya el fútbol, ya tenés 24 años, 25 años, pues ya tenés que terminar el estudio, el fútbol ya te esforzaste pero ya pasó. Entonces era como esa lucha de ir contra todos ellos, convencido de que podía tener otra oportunidad. La fortaleza mental y el convencimiento le mostraron el camino. Andrés se hizo grande internamente y luego lo demostró. El orgullo a veces es malo, pero en esas ocasiones es muy bueno porque es como una lucha del yo puedo. Es como demostrarse a uno mismo de que a pesar de todas las adversidades que has pasado y que no has podido tener la oportunidad de mostrar
las capacidades que crees tener, es luchar contra el volverlo a intentar, el tratar de hacer todo de nuevo y tener un lugar donde se te brinde esa oportunidad. Y después de la lesión lo encontré en Leones, que fue una plataforma gigante para mí, para todos los que estamos en el equipo. Es un poquito de terquedad también, ¿cierto? Me parece que hay claro. hay que jugársela y seguramente hay muchas historias en las que la terquedad no dio frutos, pero hay unas en que sí de pronto la dio, ¿no? Sí, cuando uno está muy convencido de algo, pues hay que intentarlo. Así hasta los médicos te digan que va a ser muy difícil, pero lo que vos decís, hay que apoyarse en esa terquedad a veces cuando crees que lo puedes hacer. ¿Y de qué estaba seguro Andrés? De que iba a jugar fútbol profesional. La cordial invitación a dejar el fútbol también llegó para Andrés Ricaurte. En ese tiempo le dijeron desde varias partes, dedíquese a estudiar, y ahí también llegó la terquedad, ¿cierto? Sí, eso impulsó más la terquedad. Era como un reto, yo lo recibía como un reto. ¿Y usted no les decía, es que yo estudio también? Yo les decía que bueno, para que me dieran los papeles. Sí. Vivió su presente en Águilas, Leones, Huila, Independiente Medellín y ahora en el Dallas de la MLS, pero nunca dejó de mirar hacia atrás y reconocer cuánto había superado paso a paso. El solo hecho de llegar y de mantenerse arriba ya tiene un gran valor. Sí, Santi, es que solamente, sobre todo es que lo has vivido tanto ese proceso de divisiones menores, cuánta cantidad de jugadores lo intentan. Sí. El solo hecho de jugar profesional, sea el equipo que sea en la A, sea en la B. Superaste un montón de gente y de cosas. Sí, claro, todo lo que tuviste que pasar por eso. Había una propaganda de Messi que decía que tanta cantidad de jugadores se presentan en divisiones menores, tanta cantidad llega, tanta cantidad se mantiene en el nivel. Sí. Y ser Messi el mejor jugador de todo eso, pues obviamente Messi es el punto máximo, pero todos los que hemos logrado jugar fútbol profesional hemos dejado atrás un montón de dificultades, de obstáculos y un montón de gente que también quiere cumplir ese sueño que lastimosamente por diferentes razones no lo logró. Empezando una de esas razones es porque son cupos muy restringidos. Quedan los partidos y las historias. Andrés también tiene su recuerdo del trasteo en apartado siendo jugador de Leones. Nosotros vivíamos en una casa, Juan David Rodríguez y yo, vivíamos en una casa, vivimos los primeros 6 meses, como 5 meses, y encontramos un apartamento ahí a la vuelta de la cuadra que era como 100.000 pesos más barato y nos fuimos, dijimos de una. En la casa teníamos una habitación que era gigante, que sobraba y todo, entonces no era muy grande para nosotros dos, entonces el apartamento era 2 piezas, buenísimo, y más barato, chao, esa era la oportunidad. Sí. Eran varios almuerzos. ¿Y entonces qué pasó? Y el tema es que era un tercer piso y las escaleras eran una cosa estrecha y empinada. Sí. Y arrancamos Rico y yo a hacer el trasteo por la carretera destapada, con nevera, con las camas, con todos los utensilios de cocina. ¿Qué distancia había más o menos? No, era una cuadra. Siempre había que cruzar, eran por ahí sus 70 metros. Había que cruzar, o sea, no era tan fácil. Y ya después lo más bravo era subir esas escaleras, todo eso, una nevera por ahí pasaba justico. Sí. Y terminamos el trasteo hoy en la noche, reventado. ¿Nadie les ayudó? No, nadie, entre él y yo nomás. Al otro día había que jugar contra Cartagena, me acuerdo. Jugamos contra Cartagena, ganamos y apenas fuimos esa noche, porque la noche anterior pues terminamos el trasteo y nos fuimos a concentración. Entonces terminó el partido con Cartagena, regresamos a la casa, dormimos esa noche. ¿Al apartamento nuevo? Sí, al apartamento nuevo, nosotros más contentos, ya todo arregladito. Sí. Al otro día descansamos porque acabamos de jugar pues el día anterior. Y al siguiente día llegaron a decirnos que nos teníamos que ir porque Leones se devolvía. Entonces, otra vez bajé todo eso. Perdimos todo trasteo. El ahorro tampoco, pues, que no se disfruta absolutamente nada. Una noche. No, nada. Antes sufrimos porque pensamos que nos iban a multar y el señor nos ayudó para no cobrarnos nada. De entrada tenemos un no, siempre. El objetivo es buscar todos los sí posibles y luchar por ellos. Cerramos con Andrés Ricaurte y esta reflexión. Sí, Santi, lo que vos decís son un montón de obstáculos que hemos tenido que pasar. Ser testarudo a veces, confiar en lo que uno piensa y en lo que uno cree. Obviamente, mientras tenga las posibilidades de hacerlo. Yo creo que uno muchas veces pelea contra cosas que no se pueden cambiar, pero si hay posibilidades de cambiarlo, y más en este tipo de cosas que en parte dependen de vos mismo, no veo por qué no intentarlo. El 27 de octubre del 2018 publicamos un tuit en la cuenta @tiaguaristi que decía: Juan David Rodríguez Rico al espejo con Andrés Ricaurte. Amigos, proceso con similitudes,
Buenos futbolistas, lucha contra todo, buenos tipos. Hoy el fútbol les está devolviendo alguito. Varios años queriendo juntar a estos dos amigos en una misma historia, y qué mejor que en este especial de reconocimiento al trabajo y la resiliencia. Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. Llegamos al final de esta miniserie en el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Recorrimos las historias de Juan Pablo Ángel, David González, Iván Ramiro Córdoba, Mauricio Molina, Isabela Echeverry, Felipe Aguilar, Eduardo Atuesta, Juan David Rodríguez Rico y Andrés Ricaurte. Si usted llegó hasta este punto y escuchó los 4 episodios, escríbanos y comparta sus reflexiones en las redes sociales. Solo con su ayuda y difusión podremos hacer que estas historias lleguen a miles de personas y cada vez seamos más los que valoremos y respetemos el camino y la lucha de los deportistas. Gracias. El blog de Tiago Aristi es de quienes lo apoyan: invitados, colaboradores, oyentes y patrocinadores. Puede sumarse invitándonos a un café a través de la plataforma Ko-fi o por medio del código QR que tenemos en el sitio web www.elblogdetiagoaristi.com. A todas las personas que han retroalimentado este proyecto con un aporte o con difusión, le enviamos un abrazo lleno de agradecimiento. Especial. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Fútbol sonoro del blog de Tiago Aristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiagoaristi.com para fútbol escrito.